No, es que cuando uno se acostumbra a su Biblia, así es. Pero bueno, por eso buscaba que Adri venga. Así que oficialmente buenas noches para los que se están uniendo en este momento. Pero vamos a repasar esto rápido, que el otro día no pudimos, y vamos a pensar en las palabras. La primera palabra era sabiendo, que se repetía 3 veces en el capítulo 6 de Romanos. La segunda palabra era considerando. Y la tercera palabra era presentar. Esas son las palabras claves. Pero, ¿habían terminado de copiar eso? O algunos que me lo pidieron, le envié esto por mensaje. Le envié la presentación. De hecho, miren qué bueno es Dios. Alguien de Honduras me mandó el mensaje, me dice, lo estoy viendo por YouTube, ¿me lo puede pasar? Y se lo pasé. Así que qué bueno. Si lo está viendo por YouTube o por Facebook, 60 48 24 95 y el código de Costa Rica 506. Pero es importante que entienda esta diferencia. ¿Y quién me la puede explicar? La diferencia entre sustitución, Él murió por mí, identificación, yo morí con Él. A ver, ¿quién? Él murió por mí, yo morí con Él. Muy bien. Hay que saberlo, hay que sentirlo y hay que creerlo con todo el corazón. Él murió por mí, pero yo morí en ese momento, por eso me identifico. La segunda, Él murió por mis pecados, Él murió al pecado. Si han leído en su casa Romanos 6 y Romanos 7, explica perfectamente eso. De hecho, Romanos 7 empieza hablando del matrimonio y que el matrimonio se disuelve únicamente por la muerte, y habla de la ley, y la ley murió. Chau ley, ¿por qué? Porque murió una vez que Cristo cumplió toda la ley en la cruz. Entonces, ¿qué entienden por eso? Murió al pecado y murió por mis pecados. No hay tal cosa como pecado pasado, presente, futuro, si queremos ser totalmente escriturales. ¿Por qué? Porque Dios es atemporal. Sí, entonces yo digo pasado, para explicarnos y para que lo podamos entender, decimos pasado, presente y futuro. Pero hace 2000 años Dios estaba en la cruz y yo también. Y no fue pasado. Podemos decir eternidad pasada, eternidad futura, pero en realidad siempre va a ser eternidad. Entonces, cuando Él muere al pecado, las puertas del Hades no tienen poder. ¿Qué significa? Él resucitó. Él está vivo. El pecado está inoperante. Ya no hay... Si nosotros pecamos es porque queremos. Él ya nos dio el poder para no pecar. La tercera, Él pagó la pena del pecado, Él destruyó el poder del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11. ¿Quién me lo lee? A ver si yo lo puedo leer de acá. Dice... Muy bien, Vicky. Al pecado, Sí. perdidos para Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. ¿Quién explica esa parte? Ahora después vamos a ir específicamente a una lámina que tiene esa palabra considerar, que es importantísima. La pena del pecado, Él destruyó el poder del pecado. Hoy el príncipe de este mundo es Satanás. Pero Satanás no tiene poder y no tiene lugar salvo que nosotros se lo demos. Entonces, si el pecado está inoperante y yo peco es porque yo quise. La mejor explicación la tenemos en Santiago. Cuando pensamos, nos gusta y lo llevamos a cabo. Pero ninguno de nosotros peca sin querer. Justificados, justicia atribuida; santificación, justicia impartida. Y hay una diferencia. Puesta a mi cuenta, hecha parte de mi vida. ¿Cuál es la diferencia? Y es bastante importante entender eso. Hecha parte de mi vida es la parte más importante. Intelectualmente, cualquier persona que haya estudiado teología te puede... A ver si esto funciona. Sí. Cualquier persona te puede decir, está puesta a mi cuenta, y te define justificación y te define gracia. Cualquier teólogo. ¿Por qué? Porque justificación es que Dios me declara justo y me ve a través de Cristo.
Pero hay muchos teólogos que conocen mucha teología pero no conocen al Señor. Y no me refiero a su salvación, me refiero a experimentar la gracia. Entonces, claro, en teoría yo puedo definir gracia. Gracia es bondad, gracia es algo inmerecido. Justificación, Dios me declara justo y me lleva a través de Cristo. Pero esto es mucho más importante. Justicia impartida, hecha parte de mi vida. Él me dio la justicia. Sí. Eso que puesta de mi cuenta parece que la cuenta es otra cosa diferente a mí, es algo parte de mí. Y hecha parte de mi vida es que sí soy yo de mi identidad. Claro, y yo tengo que creerlo. Muchos de los problemas es que tenemos, el otro día hablaba con unas personas que saben muchos versículos de memoria y les cité como un principio práctico, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hay gente que es así, pero yo tengo 40 años de iglesia, o lo que te dicen siempre, y fulano es maestro, sirve, es un servidor de 40 años, ¿y por qué vive como vive? Porque siempre está aprendiendo, pero nunca llegó al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Santificación, justicia impartida, hecha parte de mi vida. La primera palabra de Gálatas 2:20, ¿cuál era? C. Había dos que empezaban con I. Identidad. La segunda, intimidad. Ahora, santificación, justicia impartida. Cuando yo tengo identidad, sé que estoy en Cristo, entonces puedo tener intimidad y voy a creer lo que soy. Totalmente. De la otra manera, no. Ahora, salvado por su muerte, salvado por su vida. Si Cristo no hubiera resucitado, 1 Corintios 15. Porque Él vive, puedo triunfar mañana. Cámbiala, Alvarito, por favor. ¿Cómo? Que porque Él vive, triunfaré mañana. Ahora, cantarlo es fácil, pero vivirlo es más lindo todavía, es más desafiante. Pasa más hasta llegar a, yo te digo dónde. Pasemos, ahí está ahí. Esa es la parte clave. La primera palabra es saber. Hay tres palabras claves para mí en el capítulo 6. Saber o sabiendo, considerar y presentar. Y esta palabra considerar es importante porque dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y la palabra considerar es un término de contabilidad que significa hacer un registro. Se supone, porque siempre hay trampas en la vida, pero se supone que el contador tiene fe pública y que cuando cierra un balance, ese balance está cerrado. Es inalterable una vez que el contador dio fe pública. Si se hace otra cosa no sería lo correcto, pero esa tiene la idea de puesto a mi cuenta, cerrado de una vez y para siempre. Ahora, ¿a qué me tengo que considerar? ¿Muerto qué? Al pecado. Y acá es la parte linda de ese versículo, porque hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Cuando van a estudiar la Biblia siempre busquen comparaciones, contrastes, antónimos, sinónimos, como le quieran llamar. Ahí hay un contraste. ¿Cuál es? Muertos, pero vivos. No tiene mucho sentido pensar que estoy muerto, pero tengo vida. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1? Que Él, Cristo, nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sigue diciéndonos cuáles anduvisteis vosotros, pero Él nos dio vida. O sea, la vida siempre viene por Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Estábamos muertos y nos dio vida. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Considerar muertos al pecado, pero vivo para Dios. Si detiene un poquito esto y solamente se queda con ese versículo, escucho continuamente decir, cosa que no estoy de acuerdo, si lo dicen está bien para mí, es que yo soy un pecador perdonado. Yo no. Yo soy un hijo de Dios, salvo por la sangre del Cordero, santificado, rey, sacerdote. ¿Y por qué no quiero decir soy un pecador perdonado? Porque cada persona que dice soy un pecador perdonado, es que volví a pecar porque soy un pecador perdonado por el pecado que mora en mí. Claro que sos un pecador perdonado, pero ese pecado que fue perdonado te colocó en un lugar especial, que es sentado a la diestra del Padre.
Entonces, ya estás perdonado, ahora disfruta ese perdón y empezá a vivir como vivo. No sé si a ustedes les suena raro, pero a mí sí. Cada vez que una persona peca, le echa la culpa a su vieja naturaleza, a los vicios anteriores y a lo demás, y nunca mira quién es. Bueno, si queremos triunfar en la vida cristiana, tenemos que saber quiénes somos, no lo que fuimos. De hecho, es tristísimo cuando alguien va a contar el testimonio de cómo fue su vida antes de conocer a Cristo, cómo conoció a Cristo y qué pasó después. El apóstol Pablo cuenta que fue perseguidor de la iglesia. ¿Cuenta cuántas personas mató? ¿La relata ahí? ¿Cuenta a cuántas personas metió preso? ¿O a cuántas insultó? No. Sin embargo, vos ves cristianos que se revuelcan más en la basura del pasado que en la vida que Dios les regaló. Pablo cuenta lo que era, cuenta la experiencia maravillosa que tuvo y después se declara siervo de Cristo. Y sí, claro que él dice en 1 Timoteo, y yo soy el primero de los pecadores porque lamentablemente pecamos. Cuanto más nos acercamos a la cruz de Cristo, más miramos su obra y su resurrección, menos queremos pecar. Pero cuando vamos a contar el testimonio, tenemos que pensar, no lo que yo fui, sino lo que soy y lo que seré. Estar sentado a la diestra de Él, tener un día coronas para ponerlas a sus pies, mirarlo cara a cara. No sé si vamos a tocar el arpa, espero que sí, así por fin toco un instrumento, pero bueno. Ahora, otra vez, la palabra considerad, ¿sí? Es un término contable, está puesto ahí. El balance fue cerrado, así que me considero. Es un hecho una vez y para siempre. Y hay dos preguntas para tener en cuenta. La primera, ¿qué tan importante es para vos o para usted ¿qué tan importante es para ti como cristiano el elegir creer que ya no eres un esclavo del pecado? Si seguís pensando que sos un esclavo, ¿cómo vamos a vivir? Déjenme dar un ejemplo. Cuando a un elefante le ponen los grilletes y está por años puesto con ese grillete, cuando le sacan eso, ¿qué hace el elefante? Se queda quieto. ¿Por qué? Porque se cree que está atado. Muchos cristianos que todavía siguen diciendo que yo soy esclavo del pecado, un pecador perdonado, siguen viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado los esclavizó tanto que quedaron viciados. Justamente por eso, Efesios capítulo 4 dice que me tengo que despojar del viejo hombre que está viciado. Y es interesante porque el elefante es un animal muy, pero muy inteligente. Sin embargo, se queda quieto así y le ponen o le sacan, él está acostumbrado a eso. La pregunta es, ¿crees que seguís siendo un esclavo? ¿O crees que sos hijo de Dios? Y solo mencioné algunas. Hijo de Dios, real sacerdote, ¿qué más? Nación santa, ese es el versículo, pero ¿qué más sos? Está bien, sos una nación santa, porque Dios te santificó y dio su vida por vos. ¿Qué más sos en Cristo? Pueblo escogido, ciudadano del cielo. Somos libres. Somos libres, ¿y por qué vivimos esclavos a la manera de antes de vivir? ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Que tomen, no sé si hicieron el ejercicio, pero que tomen todo lo que son y no lo que el diablo dice que son. Es lo que Dios declara. La segunda es, ¿cuántos de nosotros continuamos viviendo esclavos del pecado? No porque no sabemos, porque todos los que estamos acá conocemos por lo menos algún versículo de memoria, sino porque elegimos que nuestras emociones y experiencias hagan lo contrario. ¿Y saben que haciendo cosas buenas se puede hacer cosas malas? ¿Cómo? Sí, claro, haciendo cosas buenas se puede hacer cosas malas. Resulta que, por ejemplo, voy a servir al Señor y estoy sirviendo al Señor, pero por dentro tengo una mala actitud porque estoy enojado, porque estoy cansado, porque no descansé bien. En apariencia existe algo bueno, pero cuando pensamos en la carne y el pecado, no es solamente inmoralidad sexual. Carne es, si yo hoy no me hubiera sentido bien, no vengo. ¿Por qué? Porque no me siento bien. Ay, pero soy el pastor. ¿Y qué? ¿No me puedo sentir mal? Entonces, creo que es el momento que, bueno, ya sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, que el pecado está inoperante. No quiere decir que no vamos a pecar, pero está inoperante. Que la vieja naturaleza se murió.
ahora tengo que empezar a considerar. Y... por favor, pasa la otra. Considerar lo que dice Romanos capítulo 12. Y yo estoy pensando a veces en esa frase, porque la Biblia la utiliza, se convirtieron, claro, pero la palabra conversión no es cambio, es transformación. Porque se convirtieron y fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando miramos Romanos capítulo 12, habla de la transformación. Y yo estoy seguro que yo no soy el que era hace 20 años atrás. Y no puedo ser el que era hace un año atrás. ¿Por qué? Porque el proceso de la transformación es como el gusanito que va pasando toda la transformación, todo el proceso que duele, pero se convierte en una hermosa mariposa. Nosotros nacimos y Dios va trabajando. Hay un libro muy lindo del apóstol Pedro, habla, se llama Cincelados por la mano del Maestro. De hecho, si lo quieren escuchar en audio, entren a BBN y ese libro está en audio, en la parte del Instituto Bíblico. Es muy bueno, habla como Pedro. Miren la vida de Pedro. ¿Qué saben de Pedro de cuando estaba cerca de Jesús? ¿Cómo era su carácter? Era fuerte, era un pedante, un orgulloso. Mi vida pondré por ti. No, espera, Pedro. Dios me dijo, el diablo me dijo que te van a zarandear. A mí no. ¿Cómo termina Pedro? Yo, anciano, testigo de los padecimientos de Cristo, fue transformado por la gracia de Dios. El Pedro que era, que iba a poner la vida, que después negó al Señor, no es el que termina su vida y termina martirizado. ¿Por qué? Porque fue transformado. Eso tiene que pasar con nosotros. Si vemos que no pasó nada en nuestra vida, algo es, sí, cincelados por la mano del Maestro. Si lo buscas en BBN, entra al lugar, a la parte que dice Instituto Bíblico. Entonces, ahí dice transformados. ¿Pero qué me transforma? La palabra de Dios. No hay otra manera. Ahora, abran su Biblia en Romanos 12. Menos Adri, ella no puede leer la Biblia hoy. Yo se la quité. Y empieza, y díganme, yo ya lo mencioné, así que me dicen los verbos que aparecen entre el versículo 2 y versículo 3. Toma, Adri. Vamos. El primero, en el versículo 2, ¿cuál es el primer verbo que aparece? No os conforméis, sí. El segundo, transformar. Y hay un intermedio. Renovar, bien. Así que el primero, no me tengo que conformar y ya lo explicamos eso. Ahora, la única manera de no conformarme es tomando la forma de Dios. Y para tomar la forma de Dios, ¿leíste tu Biblia hoy? Si no leíste tu Biblia hoy, no, pero leí el libro 40 días. No, ¿leíste tu Biblia hoy? De hecho, si Dios quiere, muy pronto va a estar el otro libro mío, Su gracia es suficiente. Está buenísimo, lean eso o no lean la Biblia. No sirve para nada. Cuando trabajaba en BBN me decían algunas personas, yo no apago BBN en 24 horas. Por favor, apáguela. Tiene que leer la Biblia. Es que escuchan buenos mensajes. Yo no podría vivir comiendo sustituto. Tengo que comer comida. Entonces el primero es, ¿cuál es el primer verbo? ¿A qué? A este mundo. Hay tres cosas importantes que primera Juan las menciona y que Jesús fue tentado. Y nosotros somos tentados. Los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y todo eso es una constante en nosotros. Es que yo quiero tener ese reloj que tiene Manuel. ¿Es pecado? Depende cómo lo desee. Si yo lo deseo con codicia, es pecado. Ahora, si el reloj me gusta, no pasa nada. Pero cuidado, porque a veces pensamos, siempre nos vamos a los extremos, pensando, sí, los deseos de la carne tiene que ser que el hombre mire a otra mujer o que la mujer haga esto. Hay tantas cosas que no me tengo que conformar. Hoy estamos en un momento donde los cristianos tenemos que marcar la diferencia. Si pensamos en nosotros, hombre,
y mujer nos hizo Dios, punto, no hay nada intermedio. No puedo atacar, porque Dios no me mandó a atacar, pero tengo que marcar la diferencia. Los cristianos no se quieren casar. Durante la pandemia recibí varias veces preguntas como esta. En Argentina el registro civil no está funcionando, allá no es como acá, allá te vas al civil directamente a casarte. Entonces no puedo casarme, ¿me puedo juntar y cuando termina la pandemia vamos a la iglesia? No. Y entonces, espera, ¿y por qué no me puedo juntar? Porque la ley está para someterse a ella y el gobierno dice que tenés que pasar primero por el registro civil. Así que no, espera. Pero siempre tratamos de acomodar la situación que tenemos a algo que nos gusta. ¿Y cuál es la palabra clave? ¡Ay, qué bendición! Esto sí me bendice. Que te guste no quiere decir que sea bueno. Y acordate esta frase, hay un hilo muy finito entre la bendición de Dios y la provisión del diablo. La bendición de Dios ya la tenemos. Es nuestra y es para disfrutar. La provisión del diablo se presenta multicolor cada instante. Entonces, si yo no me dejo regar, fíjese, está el mundo y la regadera. La regadera es la palabra de Dios. ¿Qué te está influenciando? ¿Qué pesa más? Si pesa más el mundo, estás perdido. Y lamentablemente, ahora los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. ¿Sí? El otro dice, es como uno, ¿cómo es la palabra? Obituario. Cuando le ponen, ¡qué bueno era! Imagínense, hombre muerto desafía y continúa viviendo. Así veo yo cada vez que uno de nosotros, los hijos de Dios, que estamos muertos al pecado, seguimos viviendo al pecado. Imagínense llegar al cementerio, ¿sí? Y que el muerto te diga, ¿qué tal? ¿Viniste a verme? ¿Cómo te sentirías? Por más que esté muerto, yo me voy, porque me daría miedo. Bueno, nosotros estamos muertos al pecado. Cada vez que yo me doy cuenta que voy a pecar, y siempre me doy cuenta, y peco, estoy desafiando lo que Dios hizo. No sé si pueden entender eso, pero es impresionante pensar lo que hacemos sabiendo quiénes somos. Por eso busqué un ejemplo ya extremo. De hecho, yo no quisiera estar siendo cuidador de un cementerio cuando venga el arrebatamiento, pobre hombre, si no es salvo. El susto que se va a pegar. Pero así nos tendrían que ver. Cada vez que pecamos, es que hay mucha gente, a mí no me gusta, si usted lo hace está bien, hay mucha gente que usa mucho vocabulario evangélico. Te ve en la calle y te dice, varón de Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios esto, inventan a Dios por todos lados. Pero no lo viven. Bueno, para mí eso es una vergüenza. De hecho, me incomoda cuando alguien por teléfono me empieza a hablar, varón, sí, pastor, que Dios los bendiga, lo amo en el Señor, está todo bien, pero ¿cuál es el punto? Vamos a la conversación en el punto. No des tanta larga para decirme y no uses a Dios para pedirme una rebaja o algo prestado. Pero es así. Entonces la pregunta es, si me considero muerto al pecado y vivo para Dios, cada vez que peco, y lo hago a propósito, estoy desafiando a lo que soy. Estoy muerto, pero tengo una nueva vida. ¿Qué es una nueva vida? 2 Corintios 5:17. Conocido por todos nosotros. De modo que si alguno está en Cristo... Ahora, la palabra criatura es mucho más que un bichito, un perrito. Es una creación. La palabra creación me tiene que llevar a pensar en quién soy. Cuando Dios me creó a su imagen y semejanza. Menciona 2 veces la palabra imagen en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y es la imagen moral de Dios. Es cierto, esa imagen la perdimos en el Edén, pero al tener a Cristo la recuperamos porque volvemos a ser semejantes a Cristo. Entonces tenemos que entender eso definitivamente y no continuar viviendo en pecado. Ahora, nueva creación, nueva criatura es también ser participante de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Y miren qué lindo en esta versión. Muerto al pecado, pero todavía pecando, está más en el lenguaje actual. Muerto al pecado, pero todavía pecando, lo voy a leer desde mi computadora. Pablo responde a esta pregunta retórica con otra
de contrasentido. ¿Cómo puede ser que aquellos que hemos muerto al pecado todavía sigamos viviendo en él? Si realmente hemos muerto, entonces no hay otra opción que salir de la casa vieja del pecado en la que solíamos vivir. Y vamos a pensar, por eso lo traje en otra versión, porque de las dos maneras se entiende, pero termina siendo un razonamiento, una reflexión. ¿Voy a seguir en la misma casa vieja? Entonces pensá algo que te incomode de tu habitación y lo sacaste, porque te incomodaba. Si lo sacaste ya no lo volvés a poner. Hay ciertas áreas de mi vida que yo tengo que dejar y me cuestan. Bueno, el gran secreto cuando un pecado me cuesta dejar es entender que yo no puedo por Raúl, pero que Dios sí puede y que la gracia de Dios es la que me da el poder para dejar de pecar. Es que esto me gusta. A mí también. Recién cuando comíamos ahí, alguien me ofreció, me dijo que comía, Vicky, que comía las galletitas esas que no tienen gusto a nada con huevo a la mañana y qué rico. Las sanísimas. No puedo hacer propaganda. A mí no me gustan, entonces, pero con el guacamole están más ricas. Ahora, ¿por qué comí esa y no las otras? Porque mi cabeza sabe que a mi cuerpo no le hace bien. Nosotros sabemos qué cosa es pecado y vamos a pagar la consecuencia. Porque que seamos totalmente libres, hijos de Dios, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, no la comí. ¿Por qué? Porque no debo, no porque no quiero. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 7 habla de esa lucha. De que quiero y no debo, pero se deleita en la ley de Dios y es lo que tenemos que hacer. Pero otra vez, miren que ¿cómo puede ser que aquellos que hemos muerto al pecado todavía sigamos viviendo en él? Ahora, póngalo personal. Yo morí a todos los pecados, pero hay uno que a usted le gusta más que ninguno. ¿Y todavía lo voy a seguir haciendo? Si sé que me gusta. Parece incoherente, pero nos lastimamos a nosotros mismos. Y después, entonces no hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Me considero como Dios me considera, muerto, pero vivo. La ley murió, estamos en la ley de la libertad, vivimos en la gracia de Dios, pero no seamos como el elefante que vive amarrado. Por eso estoy tratando de darle todas las herramientas necesarias para que puedan aprender. Ahora, quiero escuchar algunas preguntas y me parece que la otra semana terminamos con lo de presentar. Si hay alguna pregunta de esto, porque es importante. La primera palabra es saber. La segunda palabra, considerar. ¿A qué me tengo que considerar? ¿Cómo me tengo que considerar? ¿Y por qué me tengo que considerar? ¿A qué, cómo y por qué? Me considero muerto al pecado. ¿Cómo me considero muerto al pecado? ¿Cómo voy a ponerlo en práctica? Sabiendo quién soy, teniendo identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio que yo tenía que pagar, porque no reina más el pecado en mi cuerpo mortal, de modo que lo obedezca. Ahora, todos acá vamos a ser esclavos de algo. O soy esclavo del pecado, o soy siervo de la justicia. Pero a mí me gusta ser siervo. El ser siervo de la justicia me hace ser siervo de Dios. Y es diferente. Así que en serio, ¿alguna pregunta? Yo quiero preguntarle, es cuando tú estabas diciendo ahora, digamos que uno quiere pecar, pero no es que sea natural, sino en qué momento se le puede, digamos, puede decir, Se te zafa. zafar algo que tal vez antes, o sea, está bien, está mal, o... Para que no luche. Alguien acaba de preguntar, por si usted no lo pudo escuchar, y una amiga me dijo que a veces no se escuchan las preguntas, si nosotros ya nacimos de nuevo, sabemos y nos consideramos muertos al pecado, ¿qué pasa cuando pecamos? Pasa que el diablo nos ganó una ventaja, nos sopló
algo al oído, o se llama la Biblia le dice los dardos de fuego del maligno, entonces no estoy en buena comunión con Dios y lo hice. A veces hasta se te salió y no te diste cuenta, confesar en el momento. Ahora, confesar no es ir a pedir perdón y buscar la penitencia, es ponerte en el lugar de Dios y sentir lo que Dios siente. Cuando empezás a sentir lo que Dios siente por el pecado, ya no lo querés hacer. Pero judicialmente estás perdonada. Paternalmente necesitas ir a Dios y tal vez a la persona que ofendiste. Bueno, oramos. Dios, hay muchas verdades en tu palabra que queremos que se graben en nuestra vida. Y Señor, parece que es muy poquito lo que hoy pudimos estudiar, pero es una verdad que necesitamos que se grabe, que baje a nuestro corazón y que sea un estilo de vida. Gracias por enseñármela un día y por poder compartirla hoy. En el nombre de Jesús. Amén.